Hola a todos, en este video veremos fallos en construcciones. Vamos a ver los errores que sucedieron en la construcción de 10 edificaciones famosas. De algunas tal vez hayan oído, de otras esperamos que puedan aprender algo para sus próximos proyectos. Número 10. Torre Betham, en Manchester. Esta torre se planeó como un rascacielos que albergaría el próximo Hotel Hilton. Estaba planeado para contener 47 pisos. Fue completado en 2006 por la organización Betham, por la cual tiene su nombre. Este edificio fue diseñado por Simpson Hogg y compañeros, como uno de los rascacielos más delgados del mundo, con una relación entre la altura y el ancho de 10:1 en la fachada este-oeste, notablemente más ancha del lado norte-sur. Este edificio se ha hecho conocido por un chirrido que se escucha cuando hace viento, viene de la hoja de vidrio del techo. Se informó por primera vez de este ruido en mayo de 2016, pocas semanas después de la apertura de la torre. La causa de este fenómeno es un cambio que se hizo al rascacielos. Originalmente iba a tener 50 pisos de altura, pero las pruebas de carga de viento mostraron que se balancearía al ser tan esbelto. Se decidió darle 47 pisos, pero la fachada de vidrio ya estaba construida, y esta es la causa del ruido. El sonido se ha escuchado a 300 metros de distancia y alcanza los 246 Hz. Se ha comparado con el sonido del aterrizaje de un avión. Para acabar con el ruido se instalaron almohadillas de espuma y esquineras de aluminio más tarde. Sin embargo, esto hizo muy poco para arreglar el problema. El arquitecto se negó a cambiar el edificio o a remover la fachada de vidrio, a pesar de numerosas quejas. La batalla legal por este edificio no ha concluido debido a que el ruido se sigue escuchando. En épocas de tormenta se alcanza a escuchar un aullido generado por este edificio. Y aunque se vendió el edificio a un comprador en 2021, no se han acabado las disputas por ruido. Número 9. El Palacio de las Artes Reina Sofía, Valencia, España. En Valencia existe un complejo de obras arquitectónicas maravillosas. Este complejo es conocido como la Ciudad del Arte y la Ciencia. Obra del famoso ingeniero estructurista y arquitecto Santiago Calatrava, quien creó en su hogar natal de Valencia un complejo de 3 edificios dedicados a la preservación del arte y la ciencia. Santiago Calatrava es uno de los arquitectos e ingenieros más famosos. Tiene edificios emblemáticos alrededor del mundo y su trabajo aún no concluye trayendo al mundo sus creaciones que combinan la ingeniería con una arquitectura orgánica. El complejo de Valencia alberga el Museo de las Ciencias del Príncipe Felipe, un planetario y la pieza principal, la casa de ópera Palais de les Arts Reina Sofía. Desafortunadamente, este último edificio presentó un problema. La cubierta está hecha con una técnica catalana llamada trencadís o fragmentos. Esta es una técnica de recubrimiento en las cuales se utilizan fragmentos de mosaicos muy pequeños para crear la cubierta total. El acabado final es emblemático del modernismo catalán. Este acabado se le fue añadido a la coraza de acero que forma el caparazón. Durante vientos muy fuertes, los fragmentos de esta cubierta fueron desprendidos y en una ocasión una sección entera colapsó. Este mismo incidente causó la cancelación de la obra Puccini Manon Lescaut, que iba a ser dirigida por Plácido Domingo. Esto fue una pérdida total para la casa de ópera debido a que tuvieron que cancelar el concierto. En el reporte se menciona que las cubiertas de metal y sus revestimientos de cerámica tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Las diferencias causadas por las caídas súbitas de temperatura en Valencia van alrededor de los 14 grados. Este lleva un daño a la cubierta expuesta debido a la expansión y contracción de la cubierta. Se añade que el acero no es un material al que uno lo pueda revestir fácilmente con mortero, y al estar en la intemperie las lluvias causan un desprendimiento temprano del material, incluso aunque el mortero utilizado era impermeable. Por cuestiones de seguridad, las autoridades dieron la solución de remover el revestimiento de la cerámica por completo. Este cambio terminó costando alrededor de los 3 millones de euros. Es una pena, porque este acabado es verdaderamente algo único en el mundo. Está presente también en el mercado de Santa Caterina, en Barcelona, si deciden visitarlo algún día. Número 8. Torre John Hancock, Boston, Massachusetts. Este rascacielos se inauguró en la ciudad de Boston a mediados de la década de los 70. Este iba a ser un rascacielos angosto con un diseño modernista y un acabado de ventanales reflectivos.
Este edificio llegó a la infamia debido a que los paneles reflectivos comenzaron a romperse y a caer sobre la calle. Cada panel tiene un peso de alrededor de 226 kilos y tenía más de 10.000 de ellos, lo que suponían un peligro para todas las personas que estuvieran abajo del edificio. Los paneles que formaban este edificio estaban hechos en forma de un ensanguichado, que estaban compuestos de una capa de vidrio, una de cromo y una de aire. Después seguía cromo y vidrio. El problema surgió con el montaje, debido a que estos paneles de vidrio iban sobre marcos de metal con una soldadura de plomo, y esta soldadura agarraba a estos paneles por la capa de cromo, que iba a funcionar como antirreflejante. Esta soldadura estuvo tan bien hecha que no permitía a los paneles expandirse por las dilataciones térmicas o incluso vibrar por las cargas de viento, debido a que la soldadura era demasiado firme para permitir cualquier tipo de movimiento. Esta rigidez causó que los paneles no tuvieran otra opción más que romperse. Los paneles tuvieron que ser repuestos por paneles de vidrio templado más resistente, pero en el intervalo todo el edificio fue recubierto con paneles de madera, haciéndole terriblemente feo de ver. Esto le llevó a tener el nombre del Palacio de las Tablas o el Palacio de Plywood. Esta es la razón principal de su infamia. Sin embargo, también había otros problemas con este edificio. Durante las excavaciones se dañaron edificios cercanos, incluyendo la iglesia de la Trinidad, cuando los muros de contención de acero fallaron y se doblaron ante el terreno de la bahía, que consiste de arcilla y lodo. Este daño supuso un coste de $11 millones para pagar los daños. El problema más serio fue el riesgo de colapso que tenía este edificio. Habitantes de los pisos más altos reportaron sacudidas que les causaban mareos por el movimiento. Sucedía que incluso bajo cargas de viento normales, el edificio reportaba movimientos muy bruscos. Los estudios del ingeniero suizo Bruno Durlimann revelaron que había un riesgo de catástrofe en el edificio. Cargas de viento extraordinarias podrían hacer que el edificio colapsara de su lado más angosto. Este tipo de fuerzas no sería raro de ver debido a que la ciudad de Boston colinda con el Océano Atlántico, y aunque fuerzas de viento serían soportadas por su lado más ancho, la superficie del lado angosto no correría tanta suerte. Afortunadamente se consultó con el ingeniero William Le Messier, quien propuso la solución de un amortiguador que había inventado para el edificio Citicorp de Nueva York, el cual puso el edificio fuera de riesgo de colapso. Número 7. El edificio del Rayo de la Muerte. En 2014, la ciudad de Londres vio la inauguración del edificio apodado Walkie Talkie. Este es un rascacielos de 36 pisos de altura con una fachada de vidrio reflejante diseñado por Rafael Viñoly. Tiene un diseño bastante distinguido del resto de los edificios por su tope ancho. Pero este edificio empezó a superreflejar los rayos del sol, lo que llevó a que las personas abajo se le dañaran los autos y fuera un peligro para quien pasara. Los rayos de este edificio eran lo suficientemente fuertes para causar daños en los ojos y en la piel. Antes de su inauguración oficial se notó que un auto de lujo Jaguar quedara derretido por este efecto. Al notar cómo los rayos quemaban la cera, hizo que se le apodara como el Walkie Scorchy, que significa quemazo. El arquitecto explica que cuando identificaron el fallo en un segundo análisis del diseño, consideraron que la temperatura iba a rondar por ahí de los 36 grados, pero este edificio ha llegado a lanzar rayos que van por encima de los 72 grados, por lo que también se le apoda el Rayo de la Muerte. El clima normalmente nublado de Londres ayudó a que los daños no fueran peores, debido a que esto pudo haber causado incendios en departamentos y daños de la salud aún más graves. Después de 2007 se hicieron cambios para disminuir este efecto, pero aún así las personas de la zona tienen que tomar consideraciones al estacionarse. El horror de este edificio no terminó ahí, porque el diseño del edificio crea un efecto de túnel de viento, el cual ha logrado aventar personas y anuncios cercanos con una ráfaga de viento. En el año 2015, a este edificio se le atribuyó el honor del edificio más feo del año. Número 6. Puente Cacao, Valdivia, Chile. Este puente en Chile ganó infamia por la noticia de que este era un puente elevado que se había construido al revés. Este puente conectaría la capital de Valdivia con la costa y sería para la época un proyecto vanguardista debido a que este sería el primer puente elevado de este tipo en la región. Permitiría el tráfico marítimo y vehicular e incluso contaría con una ciclovía. El puente fue sujeto a una controversia inicial cuando la única licitación en 2005 excedía 70% del presupuesto, por lo cual no se realizó el proyecto, que fue planteado desde el principio de la década. No fue hasta 2011 que entró la empresa española ASBI,
que comenzó el proceso de construcción, el cual tenía la fecha límite programada para coincidir con el bicentenario de la independencia de Chile en 2014. Durante la construcción del puente se dio la noticia de un error en el etiquetado de los planos, lo que causó que una de las vías móviles se colocara al revés. Viene a la mente la imagen de un puente que se abre hacia abajo. El problema no tenía que ver con la apertura del puente, sino la continuación de la vía. El tramo de la ciclovía terminaba abruptamente donde seguía la vía vehicular. Este error también significaba que el puente ya no cerraría de forma correcta. Esto creaba un bulto, el cual podría filtrar humedad, causando todo tipo de problemas de mantenimiento. La empresa ASBI quedó con subsanar y repavimentar el puente, lo que elevó el costo del proyecto. Este fue un problema más notorio, pero sucede que al ejecutar el arreglo se aumentó el peso del segmento, lo que hizo que los brazos hidráulicos no pudieran operar bajo las nuevas cargas. En un informe se nota que se detectaron problemas con el tipo de acero y la soldadura que no pasaban la certificación. Al ser de una calidad inferior, los brazos simplemente no operaban bajo la nueva carga. Se culpó al Ministerio de Obras Públicas por la falta de supervisión y a la empresa ASBI por utilizar materiales de una calidad inferior. Un estudio independiente de una compañía norteamericana propuso la idea de demoler el puente por completo, o asumir los riesgos. Si se asumían los riesgos, esto significaba que este puente quedaba delegado a un uso operacional con cargas de tránsito livianas únicamente. Peor aún, los tribunales finalmente decidieron que la responsabilidad de este error caía sobre el Ministerio de Obras, por lo que la empresa ASBI se le fue indemnizada por una suma de más de $1 millón. En 2021, la empresa Fe Grande S.A. fue designada para la reparación definitiva del puente por $12 millones. Número 5. Citicorp Center, Nueva York. El edificio Citicorp Center Nueva York es la obra emblemática de Le Mesurier y Asociados, que estuvo en un gran riesgo de colapso. Ese edificio fue planeado en la década de los 60 y se completó a mediados de los 70. Desde el inicio, fue un desafío de ingeniería debido a una disputa legal. En este mismo espacio se encontraba la iglesia luterana de San Pedro, y la congregación solo permitió la construcción del rascacielos si una nueva iglesia era construida en el mismo lugar. Para cumplir las condiciones, se construyó el edificio con un volado que permitió que el rascacielos empezara bien por encima de la nueva iglesia, la cual iba a permanecer en la misma esquina. Sin embargo, esto causaba un problema. Una de las esquinas ya estaba ocupada por la iglesia. Esto significa que no se podía colocar ahí uno de los soportes del edificio. Fue entonces que se decidió por correr todos los soportes al centro. Es decir, en vez de tener un edificio que sería apoyado en las 4 esquinas, este se apoyaría en 4 pilares que quedarían centrados en las 4 direcciones. Esto también le daría una vista bastante impresionante al edificio, sería algo verdaderamente único en el mundo. Para mantener la estabilidad, este edificio también cuenta con una torre central para alojar las escaleras y elevadores, por lo cual sí estaba planeado bastante sólido. Además, este edificio contaba con un amortiguador eléctrico que compensa por las cargas laterales. Ahora que un rascacielos tiene cargas de viento bastante violentas, pero en el cálculo de este edificio se demostró que si le pegaba una ráfaga de viento en cualquiera de las 4 direcciones, el edificio bien soportaría la carga. Pero hubo un cambio adicional al diseño. A los contravientos se les fueron cambiadas las conexiones de uniones de soldados por uniones de pernos, y al hacer este cambio no se actualizó dentro del cálculo, por lo que no se sabía cómo las nuevas conexiones se comportarían junto con el diseño nada convencional del edificio, lo que estuvo por causar un gran desastre. Fue una gran suerte que al momento, un estudiante de la Universidad de Princeton, Diane Hartley, estaba haciendo su tesis en ingeniería. Su profesor le recomendó que hiciera su tesis sobre el edificio Citicorp, que era completamente nuevo. Cuando ella hizo el cálculo, se dio cuenta que las cifras no cuadraban y le pasó la información a la firma de ingeniería, quienes reafirmaron que el diseño sí aguantaba las cargas de viento, por lo que no tomaron esta información en cuenta inicialmente. No fue hasta que la firma estaba trabajando en otro edificio en Pittsburgh que un contratista cuestionó las uniones por pernos, y la firma indagó, y William Le Mesurier encontró la información de Diane Hartley. Cuando se volvieron a hacer los cálculos, William Le Mesurier se dio cuenta que las diferencias de cargas eran de un 40% adicional a lo previsto y hasta 160 en las conexiones. Este problema llevó a Le Mesurier a una gran desesperación porque había casos en los que un viento huracanado podría destruir el edificio, y si el amortiguador quedaba inactivo por una falta de luz, que podría suceder en el caso de un huracán, el intervalo para un caso de catástrofe podría ocurrir cada 16 años.
Si este problema se hiciera público al momento, arruinaría su reputación y los daños serían tan graves que lo podría perder todo. Con gran valor, Le Mesurier se juntó con los abogados del grupo Citicorp para explicar el problema y se decidió por llevar a cabo reparaciones urgentes que no serían conocidas por el público a más de 20 años después, a mediados de los 90. Para solucionar este problema con las conexiones se reforzaron todas las uniones con placas de acero y se colocaron generadores de emergencia al amortiguador. Esto se vio junto con planes de emergencia para todos los habitantes y apenas estuvieron a tiempo, porque sí vino un huracán al momento en el que estaban a mitad de las reparaciones, y la fuerza de este huracán pudo haber dañado el edificio tremendamente. Afortunadamente, el huracán Ela cambió de dirección antes de poder llegar contra la isla de Manhattan, preveniendo así un gran desastre. En 2011 se dio a conocer que William Le Mesurier y la estudiante Diana Hartley estuvieron discutiendo los cálculos del edificio porque fue gracias a una brillante estudiante que este estudio tuvo un final feliz. Hoy en día el edificio sigue en pie y se le otorgó la designación como un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York. Ahora se le conoce como el 601 de la avenida Lexington. Número 4. El puente de Ruet, Mallorca, España. Inaugurado en 2004, este puente fue creado para la comunidad de Puerto Cristo en Mallorca, España. Este puente fue creado en respuesta a la necesidad urbanística del paso de peatones. Después se pensó en ampliar las medidas para permitir el paso de vehículos y embarcaciones. Este cambio se hizo abruptamente y fue una clara violación a las normas de construcción, y el cambio para permitir el paso de vehículos hizo que este puente invadiera la propiedad de algunos de los habitantes de Puerto Cristo. El puente en sí era estéticamente feo y su uso cuestionable, ya que apenas era lo suficientemente ancho para apenas contener 2 carriles y no cumplía con los reglamentos de caminos. Finalmente, los vecinos afectados ganaron, y 8 años más tarde se ordenó la demolición. La construcción de este puente fue de más de 1 millón de euros, y se le suma el coste de la demolición. Esto subió a una suma de 2 millones de euros por una obra que finalmente fue demolida, por lo que se le acusa a la municipalidad de despilfarre. De acuerdo con los habitantes de la zona, este puente deslucía el puerto y fue un gran problema. Su demolición fue casi celebrada. Número 3. Hotel Ryugyong, Pyongyang, Corea del Norte. Durante la época del bloque soviético, de haberse completado el tiempo, el Hotel Ryugyong hubiera sido el hotel más grande del mundo y uno de los edificios más grandes de la época, alcanzando los 330 metros de altura. Un monumento impresionante que hubiera sido inaugurado para robar la atención de los visitantes a los Juegos Olímpicos del 88, que se celebraban en la nación vecina de Corea del Sur. No se alcanzó a lograr la meta inicial, por lo que se propuso para la década de los 90 y se inauguraría para celebrar el cumpleaños del presidente eterno Kim Il-sung en 1992. Su construcción fue la respuesta a la construcción del Hotel Westin Stanford en 1986 en Shanghái. Este hotel fue el más grande del mundo hasta 1997 y fue construido por una firma surcoreana, la empresa Sangyong. Al ser creado por una firma surcoreana que no pertenecía al bloque comunista, fue que se decidió aceptar el desafío y crear un hotel aún más grande. Esto demostraría el poderío soviético. La construcción de este edificio es de 3 salas laterales que se unen en un pináculo, que alojaría hasta 5 restaurantes giratorios, y el resto de las salas tendría distintos propósitos. Una combinación de hotel, apartamentos y complejo de negocios junto con una variedad de restaurantes giratorios. El diseño de este edificio dominaría sobre el horizonte de la capital como un monumento y la representación de lo que se esperaba fuera una nueva época de auge. De acuerdo con una investigación de CNN, su diseño fue inspirado por las montañas regionales, que son de gran importancia simbólica a la nación, específicamente el monte Paktu. Sin embargo, se cree que su diseño fue decidido por la falta de materiales avanzados, de acuerdo con el arquitecto de Singapur, Calvin Chua. Debido a su forma piramidal, le sería más fácil y económico al gobierno de Corea del Norte completar el edificio con concreto. La historia de este edificio toma un giro abrupto debido a que después del colapso del bloque soviético, Corea del Norte enfrenta una crisis económica aguda, y este edificio previamente consumía el 2% anual del Producto Interno Bruto. Aunque se llegó a completar la altura arquitectónica del edificio, para 1992 en sí estaba completamente vacío, con una falta de instalaciones eléctricas, plomería, acabados, ventanas o vestiduras. Se describe como un cascarón de concreto. Debido a la aguda crisis, el edificio quedó completamente paralizado. Informes a finales de los 90 concluyen que, aunque de vista se ve estable, la estructura interna presenta problemas severos. Para ahorrar en materiales, faltaba acero de refuerzo dentro del concreto armado.
Un reporte nota que los cubos de los elevadores eran inoperables debido a que estaban demasiado chuecos como para proporcionar servicio. En nuestros videos de sismos, hemos advertido que no deben regresar a un edificio si los cubos de elevadores quedan inoperables. Si los elevadores ya no pueden proporcionar servicio, entonces el edificio debe ser considerado inseguro. Si un edificio ya presenta este tipo de daños antes de la inauguración, significa que la estructura no era ni siquiera lo suficientemente sólida. La justificación dada fue la falta de fondos, porque los materiales eran de una calidad muy pobre. Cabe mencionar que el estándar de calidad soviético que aún se ocupa en la graduación de acero en Asia sigue vigente y la cantidad de imperfecciones admitidas es mayor, por lo que es difícil saber si el acero ocupado al menos pasaba los estándares o si era verdaderamente inadecuado. Otros reportes también mencionan malas prácticas en la construcción. Para la época ya había reportes de hambruna, por lo que se cree que la plantilla de trabajadores fue explotada hasta que se decidió abandonar el proyecto. Este edificio fue una gran vergüenza para el gobierno de Norcorea, por lo que durante un largo periodo de tiempo, este edificio fue editado fuera de las fotografías e imágenes de la capital. Después de 16 años, la obra prosiguió en 2008 bajo la compañía egipcia Orascom, bajo un contrato de telecomunicaciones en el cual la compañía se comprometía a arreglar el edificio. Este arreglo fue completamente estético, solo se agregaron acabados exteriores. El edificio aún no estaba listo para recibir al público. No fue hasta 2011 que se mostró por primera vez al público fotografías del interior, el cual ya había sido revestido. Sin embargo, se desconoce si hubo arreglos a la estructura o a las instalaciones, si por fin se había suministrado servicios como agua potable o electricidad. Las obras se suspendieron nuevamente en 2013 durante la prueba de misiles que afectó las relaciones entre Corea del Norte y el Occidente. Nuevamente, años después, en 2017, hubo señales de progreso en la construcción de caminos de servicio para traer materiales al edificio. En 2008 se completó la instalación de un muro de pantallas LED que cubren el edificio de todo un lado y se usan para mostrar animaciones, la bandera de Corea del Norte y el nombre del hotel. Se desconoce el progreso total que se haya hecho en el edificio. Se estima que se necesitarían 40 billones de dólares para poder completar el edificio en su totalidad. Esta suma representa el 5% anual del Producto Interno Bruto de Norcorea de acuerdo a Reuters. La apertura al público se ha programado sucesivas veces y múltiples veces ha sido cancelada. La prensa internacional se ha referido a este edificio como el peor edificio del mundo, el Hotel Fantasma y el Hotel de la Fatalidad, entre otras denominaciones. Hasta este punto, en 2022, se desconoce si se abrirá al público, 30 años más tarde de la fecha acordada. Número 2. Lotus Riverside, Shanghái. En 2009, un edificio residencial de 13 pisos en Shanghái se derrumbó de costado, lo que fue sumamente inusitado. Según el Shanghai Daily, las investigaciones iniciales atribuyen el accidente a las excavaciones para la construcción de un garaje debajo del edificio derrumbado. Se movió una gran cantidad de tierra para la construcción y se vació la tierra cerca del río vecino. El peso del material causó el colapso de la orilla del río, y el agua se fue directamente al suelo, creando así un cambio en el terreno, cambiándolo a lodo. El edificio no tenía la cimentación para este tipo de suelo, lo que causó este colapso de lado. El edificio se fue completamente entero. El diario South China Morning Post señaló que los pilotes utilizados eran de hormigón pretensado y prefabricado, prohibidos en Hong Kong porque no son lo suficientemente fuertes para soportar el tipo de edificios ultra altos que son comunes en Hong Kong. Sin embargo, este tipo de pilotes son convencionales en China continental y se utilizan muy a menudo porque los edificios suelen ser mucho más cortos. El edificio parecía estar ya casi completo con ventanas empotradas, una fachada terminada con azulejos. Aún estaba a la venta por lo que estaba desocupado cuando pasó el incidente. Desafortunadamente, sí causó la muerte de un trabajador que se encontraba atrapado dentro del edificio. Número 1. El puente de Tacoma Narrows, Washington, Estados Unidos. Este es el incidente más famoso del mundo, que todo estudiante ha visto. Este incidente se le sigue mostrando a estudiantes de ingeniería civil como ingenieros mecánicos, estructuristas y estudiantes de otras carreras. El puente de Tacoma Narrows se inauguró en 1940 y estaba previsto para aguantar vientos de hasta 200 km por hora. Este fue el tercer puente de suspensión más grande del mundo. Su longitud era de 1.6 kilómetros de largo. Durante la mañana del 7 de noviembre del mismo año,
El viento frío hizo que el puente comenzara a vibrar y se retorciera hasta terminar derrumbándose por completo en cuestión de minutos. Durante estos minutos el puente se movió surrealistamente, como si fuera hecho de goma. Se observa un auto que quedó a la mitad y después una persona corriendo durante estos espeluznantes momentos. El auto le pertenecía al editor del periódico de Tacoma. El pobre hombre vio cómo su auto y su perro Cocker Spaniel caían al agua. En su experiencia relata cómo intentó sacar a su perro del auto, pero fue aventado por las fuerzas de torsión y quedó con varias heridas en las piernas y los brazos, rozaduras graves en las manos al estrellarse contra el pavimento repetidamente. Simplemente no podía lograr balancearse para caminar sobre el puente. La última persona que se ve en el puente es el profesor Farquharson, quien trató de salvar al perro atrapado. Lamentablemente el perro no se permitió agarrar del miedo que tenía. El profesor se encontraba en este día recabando información sobre los fenómenos de oscilación con su equipo. Cualquier otro día, este evento no hubiera quedado registrado en video. Cabe decir que este no fue un desastre repentino. La plantilla de trabajadores ya había reportado el terrible movimiento que afectaba a este puente, por lo que era difícil de decir que no era de imaginarse el desastre. Una construcción llega a advertir. Durante la construcción de este hubo varios problemas al tratar de controlar la oscilación del puente. Incidentes como cables rotos que llevaron a añadir cables de sujeción adicionales, algunos de los cuales eran efectivamente inútiles. Se instalaron amortiguadores hidráulicos a este puente, pero quedaron descompuestos cuando se usaron chorros de arena de alta presión para limpiar el puente antes de poder ser pintado. A pesar de varios problemas estructurales de este puente, se usa como un ejemplo real de los fenómenos de oscilación y resonancia. El viento de tal mañana alcanzó alrededor de los 68 km por hora, que contribuyó a una frecuencia periódica que alcanzó la resonancia natural del puente. Esto provocó un desastre. El puente experimentó una vibración torsional de 36 ciclos por minuto en la parte central. La causa del derrumbe se dio por el fallo de un cable que llevó a un fuerte movimiento de torsión, que continuó en los extremos del puente. Los extremos del puente continuaron en movimiento por 14 ciclos por minuto, incluso después de que la parte central terminara de asimilar el movimiento. Se ve que, después del colapso del tramo norte, el tramo sur continúa en movimiento. El fenómeno de resonancia en un edificio se da cuando el periodo de vibración de una fuerza, ya sean cargas de viento, cargas vivas o sísmicas, comienzan a coincidir con el periodo de vibración del edificio. Es entonces cuando ambos empiezan a moverse juntos. Incluso cuando el evento que causó el movimiento termina, la energía aún tiene que disiparse. Esto es la causa del movimiento continuo hasta que el puente se desmorona. Esta también es una lección en vibración ambiental. Se tiene que construir de tal forma que la rigidez de la estructura compense por la vibración natural del terreno, y todas las cargas de uso, cargas naturales y accidentales que sean probables. Esto se le conoce como un estudio dinámico modal. No fue hasta después de este colapso que se creó un modelo del puente en un túnel del viento, y se empezaron a comprender las oscilaciones causadas por las fuerzas del viento. Hasta este punto en la historia de 1940 ya se conocían las vibraciones transversales y longitudinales, pero no se conocían las vibraciones torsionales. No se había tomado en cuenta este fenómeno. En cuanto a la falla principal del diseño, esta se le atribuye al uso de vigas de perfil en vez de vigas en celosías. Las vigas en celosía hubieran permitido el libre paso del viento, mientras que las vigas horizontales de perfil I asimilaron directamente la carga del viento. Sin embargo, sí se comprendía el daño que las fuerzas del viento podrían ocasionar a estructuras ya para la época y se solía incrementar la carga muerta del edificio para compensar por la oscilación. El asunto fue que en el diseño de este edificio se quiso comprobar una extensión a la teoría de deflexión, con una nueva teoría sobre la distribución elástica. Esto significa que se tendría la intención de transmitir los esfuerzos directamente a los anclajes y a las torres de sujeción por medio de vigas horizontales. En práctica, esto también significa un costo mucho más bajo en la construcción de la estructura. Esta licitación fue por mucho la más barata, incluso cuando esta teoría iba en contra de las sugerencias de la Autoridad de Puentes de Peaje de Washington. Se esperaba tráfico ligero en este puente, por lo que el puente era mucho más angosto de lo que era largo, por lo tanto se creó efectivamente un puente colgante. Después de este incidente, el uso de modelos de túnel de viento fue mandatorio. Los reglamentos de construcción de puentes sugieren cubiertas aligeradas de concreto y el uso de vigas en celosía o de vigas de cajón para puentes de acero. Este puente costó una suma de $110 millones de la época actual o $6 millones de los años 40. Después del colapso de este puente, el estado de Washington ni siquiera pudo cobrar el seguro de este puente debido a que el agente de seguros había cometido varios fraudes y había colectado la prima del seguro para él mismo. Después de este desastre, el puente fue rehecho 2 veces durante 1950 y 2007. La tercera y última versión de este puente sigue estando en uso hasta el día de hoy.
Esperamos que este video les haya ayudado a aprender en cabeza ajena cómo mejorar sus diseños y como siempre les deseamos una excelente salud estructural. Hasta pronto.